ustedes y a mi esposa Cecilia y mis hijos Caleb y Brianna. También hemos estado gozándonos con ustedes, disfrutando a todo y créanme que aunque hoy regresamos, ¿verdad?, a casa, pero se van a quedar en nuestro corazón y llevamos un recuerdo muy especial, muy hermoso de ustedes. Amén. Pero vamos a entrar o vamos a continuar con lo que comenzamos ayer acerca de las características de una iglesia sana, siendo fiel al lema tan atinado que ustedes han escogido para esta actividad, una iglesia sana para un mundo enfermo. La palabra de Dios dijo Jesús: ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Y nosotros somos, ¿verdad? El diablo es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Y él tiene a la gente creída que no se puede vivir en victoria, que no se puede vencer al mundo, que no se puede vivir una vida plena, que la gente está destinada a vivir en el pecado, a vivir en la maldad, a vivir en el dolor, y la gente ya se acostumbró a vivir esa vida. Ya se hizo la idea de que, y hay un dicho, ¿verdad?, que es muy común entre nosotros, que decimos: así es la vida. Entonces, la gente, el mundo, mira el pecado, mira la maldad, mira todo lo que está pasando, el crimen, la enfermedad, la guerra, la prostitución, el tráfico de personas, bueno, tantos males que hay en este mundo, la perversidad, todo eso, y la gente, el mundo está creído, así es la vida, así es. Para ellos es normal, pero el diablo tiene un problema con la iglesia. El Señor lo reprenda, Satanás. Y es que la iglesia es la prueba de que no debe de ser así, que se puede vivir para Cristo, que se puede vivir en victoria, que se puede vivir en bendición. A veces alguien puede estar enfermo por tanto tiempo que se acostumbra a la enfermedad y dice, ya no dice el diabetes, o ya no dice la alta presión, o no dice el gastritis, dice mi gastritis, mi enfermedad, porque ya lo hizo suyo, ya se hizo la idea de que va a vivir con eso siempre. Y así está el mundo enfermo. Ellos se han apoderado o se han acostumbrado a la enfermedad del pecado y de la maldad, y la iglesia está aquí para decirle: no, hay una opción que tienes, hay una decisión que tienes. Dios puso, dijo Jehová a Israel: yo pongo enfrente de vosotros la vida o la muerte, yo pongo enfrente de ustedes la bendición o la maldición, yo pongo enfrente de ustedes el bien y el mal. El mal no es algo seguro, sino que es una opción que toma el ser humano. Entonces la iglesia está aquí y Dios plantó a la iglesia para decirle al mundo: ustedes pueden venir y disfrutar esto también, ustedes pueden tener esta bendición, no tienen que vivir y no tienen que sufrir como están sufriendo. Hay una iglesia sana para un mundo enfermo. Amén. Así que es nuestra responsabilidad, sobre todo, hermano, tenemos que sentir esa carga como cristianos. Es muy importante que la iglesia tenga esa carga de sentir, ¿verdad?, que tantas personas me han dicho: mira, yo no quiero ir a ninguna iglesia porque he ido a iglesias y están peor que yo, dice. Están peor que nosotros. Y le digo: bueno, es que no has venido a nuestra iglesia. Amén.
pero ven a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es importante, ¿verdad? Una de las cosas que debemos presentar al mundo es que la iglesia, aunque no somos perfectos, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero si estamos sanos, amén. Si estamos sanos, gloria al Señor. Y cuando la iglesia está sana, entonces podemos presentar el evangelio y podemos decirle a la persona que está divorciándose, podemos decir a la pareja que está en adulterio, en fornicación, a la persona que está en vicios, a la madre que está sufriendo porque sus hijos están en prisión. Podemos decirles, mira, hay una opción diferente, mira, hay una iglesia sana donde tú necesitas venir y restaurar tu vida, porque Dios quiere bendición para tu vida. Amén. Amén, hermanos. Entonces, miramos 5 estructuras o 5 características funcionales o características de una iglesia sana el día de ayer, y hoy vamos a ver otras tantas. Amén. Y la siguiente característica de una iglesia sana es que una iglesia sana tiene estructuras funcionales. Mire, la vida de la iglesia, esto se ha estudiado por años ya, por siglos, y expertos en el tema de la iglesia han estudiado los ciclos de las congregaciones de la iglesia. Y la iglesia tiene una vida igual que no estoy hablando de la iglesia en general, de la iglesia universalmente, sino estoy hablando de la iglesia local solamente. La iglesia local tiene un ciclo de vida como nosotros lo tenemos. La iglesia nace, ¿verdad? Se planta la iglesia, normalmente se planta en un hogar, ¿verdad? Así la mayoría de las iglesias han nacido, ¿verdad? Así nacimos, la iglesia que Dios nos concedió plantar en el hogar de nosotros, en la sala de la casa, ahí comenzó, ¿verdad? Y así, entonces la iglesia, cuando comienzan a venir las primeras familias y se comienzan a convertir, la iglesia es una iglesia niña, ¿verdad? Es la niñez de la iglesia. Pero luego la iglesia entra en la etapa de la juventud, cuando la iglesia comienza a crecer con poder, comienza a tener un avance, comienza a venir la gente, comienzan a estructurarse, comienzan a comprar sillas, instrumentos, comienza la gente a hablar de la iglesia y las personas comienzan a venir, hay bautismos. Entonces esos son los primeros 15, 20 años de la iglesia, la juventud de la iglesia. Y luego entra otra etapa, que es la etapa de la madurez de la iglesia, cuando la iglesia tiene estructuras bien establecidas, tiene programas, la iglesia ya tiene finanzas fuertes, la iglesia está bien estructurada en la alabanza y en todas sus funciones, ¿verdad? Es una iglesia que tiene programas para niños, entonces ya maduró la iglesia, pero en el final de esa madurez de la iglesia comienza a suceder algo, que la iglesia comienza ya a enfocarse menos en la comunidad, comienza a enfocarse menos en las otras personas y empieza a decir, bueno, ya tenemos tantos miembros, ya tenemos tantas personas, pues hay que hacer estructuras que mantengan. Entonces ya hay hermanos. Cuando la iglesia es infantil, los hermanos también no son muy maduros todavía, tienen muchas ganas, hacen mucho trabajo, le echan ganas para todo, pero no son muy maduros. Pero cuando la iglesia ya es madura, los hermanos también son maduros, ya conocen bien la palabra de Dios, ya no fácil se van al mundo, ya no están con un pie adentro y afuera, ya no andan batallando tanto con las concupiscencias de la carne, ya aprendieron a orar solos, ya se dan de comer ellos mismos, ¿verdad? Ya no hay que estar como un niño alimentándolo en la boca, no, ellos ya se alimentan, ya funcionan por sí solos. Entonces la iglesia está funcionando y entonces todo es bonito en la iglesia, pero cuando esto sucede,
en la mayoría de los casos de las iglesias, pierde el contacto con el mundo exterior y se enfoca en sí misma solamente. Se enfoca en su propio compañerismo, en sus propias actividades, y esto la lleva a otra etapa que se llama el envejecimiento de la iglesia, que es cuando la iglesia empieza a envejecer. Entonces, en este tiempo, la iglesia ya no crece, ya no vienen nuevas almas, ya no está preocupada por su comunidad, ahora está preocupada por ella misma, y la iglesia se jubila en sí, por decir algo. Quiere decir, ya con lo que tengo, con esto estoy bien. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y esto es el peligro de la iglesia. Este es el peligro de toda iglesia. ¿Por qué? Porque después de la edad de la vejez de la iglesia, ¿qué es lo que viene después? La muerte de la iglesia. Y es cuando vemos ahorita muchas iglesias, pero donde yo soy, hay muchas iglesias que tienen un letrero allá afuera, muchos templos, se vende. ¿Por qué? Porque ya quedaron 3 o 4 viejitos ya en la iglesia. Entonces ya dijeron, no, mejor juntémoslos con los otros y vendamos el templo. ¿Ve? Y es la muerte de la iglesia. Ahora, ¿cómo evitamos esto? Para que la iglesia no pase este ciclo. Una de las cosas que tenemos que entender es que la iglesia funciona de acuerdo a las estructuras que tiene. Las estructuras son importantes. Alguien dijo, la gente va a hacer lo que tú les enseñes a hacer. ¿Ve? Si yo pongo un programa de un colegio de música aquí en la iglesia, ¿qué voy a tener de los hermanos? Grandes músicos, ¿verdad? Voy a tener excelente música. Si yo pongo aquí, entonces todo lo que yo haga es lo que va a producir en la congregación. Entonces nosotros debemos, una iglesia sana, una iglesia que no va a pasar a la muerte, es una iglesia que tiene estructuras funcionales. Entonces, las iglesias saludables desarrollan estructuras que facilitan su funcionamiento. Entonces, es muy importante, las iglesias que maduran, envejecen y mueren, son las que se enfocan en la burocracia, se enfocan tanto en los comités. Y pues vamos a poner un florero aquí, pues hagan un comité para ver de qué color va a ser el florero. Entonces, esas iglesias que funcionan en estructuras y todo el enfoque de las estructuras que tienen es para sí misma y no es para la gran comisión. Diga conmigo, gran comisión. La gran comisión se llama la gran comisión porque es la más grande de todas las comisiones, es la que nunca cambia, es la estructura que nunca debe cambiar en nosotros, y es que estamos aquí por el propósito de ganar al mundo para Cristo. Esa es la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no creyere será condenado. Esta es la gran comisión. Entonces la iglesia puede madurar tanto que se mete a lo más profundo y olvida lo más sencillo. Nunca debo yo de madurar tanto en la vida cristiana que olvide las cosas más básicas, que son la salvación de nuestras almas y el ganar almas para Cristo, y el hecho de que Dios nos hizo para multiplicarnos. Dios no me ganó a mí para ganarme a mí. Cuando Dios me alcanzó a mí, vio a una multitud de gente que yo voy a alcanzar para Cristo.
Entonces, cuando el Señor te llamó a ti a la salvación, no está queriendo salvar tu alma solamente, sino para que tú seas líder o seas también alguien que traiga a otros al camino del Señor también. Ese es el propósito de Dios, esa es la comisión. Por eso estamos aquí. Nadie nos queremos morir, ¿verdad? Una vez iba en el avión y se empezó a sacudir el avión y empezó la gente. Y pues siempre a veces cuando uno viaja mucho en avión, siempre los aviones se sacuden a veces ahí en el aire, pero los que dan las galletitas ahí en la soda, ellos siguen caminando y yo nomás los miro a ellos y ellos andan caminando, quiere decir que todo está bien. Pero esa vez se sentaron y se pusieron el cinturón y estaban con la cara de angustia. Yo dije, está mal esto aquí. Porque ellos están acostumbrados y algo anda mal aquí. Y se sacudía el avión y la gente, una señora ahí enfrente llorando y uno que estaba a un lado de mí asustado y yo tantito me cimbré también y le dije, Señor, ayúdame aquí. ¿Qué va a pasar aquí con esto? Y me dijo el Señor, yo tengo un propósito para ti. Es todo lo que me dijo el Señor. Y eso me dio tranquilidad completa. Y me dijo el Señor, el americano, ¿por qué estás tan tranquilo? Le dije, es que Dios tiene un plan mañana para mí. Y si Dios tiene un plan mañana para mí, el avión va a aterrizar. Pero si el Señor ya no tiene un plan para mí, pues me voy a tener que ir. Pero el Señor me dijo que tiene un plan para mí, así que el avión va a aterrizar. Y así pasó, se compuso todo y aterrizó bien el avión. Entonces, nosotros estamos aquí por una razón. Usted vive, mire, dijo San Pablo, me fuera mejor estar ausente del cuerpo y presente con Cristo, ¿verdad? Eso para mí es lo mejor. Nos conviene mejor estar con el Señor. Pero ¿por qué entonces está Pablo? Dice, ¿por qué causa estoy aquí todavía? Porque tengo un propósito. Por eso yo quisiera mejor estar con el Señor. ¿No fuera mejor? Allá no pagamos renta, no pagamos biles, no pagamos luz. La gasolina no sube allá, ni ocupamos gasolina allá. Amén. Achaques, problemas, todo eso se acaba, ya estamos felices con el Señor. Pero ¿por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué existe todavía usted aquí? Usted existe porque hay alguien en su comunidad, hay alguien en su trabajo, hay alguien en su familia que Dios ama y Dios no quiere que se pierda, y lo tiene usted para que usted lo alcance. Entonces, cuando la iglesia pierde esa visión, comienza a hacer estructuras que no tienen nada que ver con eso. ¿Qué es la gran comisión? La gran comisión es que todo lo que hacemos en la iglesia, desde el convivio hasta el culto, hasta los cantos, hasta la predicación, hasta las redes sociales, hasta la luz y el aire acondicionado, todo, no hay absolutamente nada de lo que hacemos en la iglesia que no tenga por eje este propósito: ganar almas para Cristo. Amén. Entonces, cuando la iglesia entiende esto, hace estructuras funcionales. Porque una iglesia que deja de crecer muere. La iglesia tiene que seguir creciendo. Los niños espirituales, así como los niños, ¿verdad? Cuando la casa está seria y triste, ¿qué pasa cuando no hay niños en la casa? Pero hay 3, 4 niños y es un ruidajo en la casa. Y aunque reniega uno, ay, ya me van a tirar la maceta, ay, esto, pero hasta como eso mantiene más joven a la gente.
A los más viejos, el estar ocupados, ¿ve? En los más pequeñitos nos mantiene, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos sentamos en el reclinable, a gusto, la televisión, el aire acondicionado, y ahí nos hacemos viejitos, ¿ve? Entonces a la iglesia no le debe de pasar eso. Siempre deben de estar estando nuevas criaturas que mantengan ocupada la iglesia. Entonces las iglesias, mire, yo soy enemigo de las reuniones. Yo le digo a los hermanos, las reuniones son un mal muy necesario, pero a mí no me gustan las juntas. Voy porque tengo que ir y las hago en la iglesia porque se necesitan reuniones, ¿verdad? Pero no me gustan. A mí me gusta la acción, ¿verdad? Me gusta ir y hacer, pero las reuniones son importantes. Entonces, pero las limitamos. Pero hay iglesias que se hacen adictas a las reuniones, ¿ve? Todo es una reunión, y para todo es una reunión. Entonces las estructuras funcionales, la iglesia que va a vivir y va a permanecer y se va a mantener siempre, no va a morir, es una iglesia que limita, no quita. Repito, yo entiendo la necesidad de las reuniones, pero hay que limitar el tiempo dedicado a las reuniones. Y una iglesia que va en decadencia y va a la muerte es una iglesia que no está abierta al cambio, no permite cosas nuevas. Y yo le voy a decir una cosa: a nadie le gusta el cambio. Un hermano me dijo, una vez pastoreé por un poco tiempo una iglesia, en lo que se fue un pastor y llegó otro y pastoreó una iglesia en la región. Y un hermano me dijo, aquí no venga a cambiarnos nada, dijo, porque a mí, mire, yo soy así, me dijo. Cuando yo estaba en el mundo, mire, me metieron a la cárcel y estuve 9 años en la cárcel. Y cuando uno entra, allá en México le dan la celda más fea, la peor de todas, la que nadie quiere. Entra y conforme uno va agarrando respeto, ahí le van dando una celda mejor. Y cuando yo entré, dice, entré a la peor celda y no había ni colchón, nada. Y les caí bien y me dijeron los guardias ahí, te vamos a poner en la mejor celda con cobijas y todo y comida, todo. Te vamos a poner una buena celda. Y yo les dije, no, déjenme aquí porque aquí ya me acostumbré. A mí no me gusta que me cambie nada. Aunque me den la mejor, dijo, yo me quedo aquí porque aquí estoy acostumbrado, dijo. Y aquí hasta que salga, y ahí estuve los 9 años hasta que salí, no me moví de esa celda, no me pudieron mover. Así que y a veces tenemos esa mentalidad, hermanos. A veces Dios nos presenta cosas mejores. No dice que el justo es como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces Dios quiere llevar a una iglesia que va caminando, que va en movimiento. Es una iglesia sana. Pero cuando nos estancamos y decimos, pues es que así lo hemos hecho siempre. Yo me acuerdo, hermanos, cuando a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, yo crecí en una iglesia muy tradicional y le doy gracias a Dios por eso. Y los cultos para nosotros era a las 10 de la mañana la escuela dominical, a las 12 y luego a las 5 era el culto de la tarde hasta que se acababa quién sabe cuándo, ¿verdad? Porque cantaban los niños, cantaban los juniors, cantaban los jóvenes, cantaban las dorcas, cantaban hasta las visitas cantaban, ¿verdad? Y pasaban y cantaban todas las estrofas de los cantos, ¿verdad? ¿Se acuerdan algunos? Y eran los cultos largos. Y era a las 5 de la tarde el domingo y a las 10 de la mañana la escuela dominical. Y me acuerdo cuando cambiaron, sangre de Cristo. Mis padres decían, ¿hasta dónde iremos a llegar? Ya el Señor, ven pronto ya, porque nos cambiaron el horario. Pero luego empezamos a ver que el nuevo horario era mejor, que era de más bendición, y tomó tiempo.
pero hubo hasta hubo creo división en la iglesia por eso, hermano. Hasta se dividió la iglesia por eso. Entonces, cuando resistimos al cambio, y le voy a decir, hay cambios malos y hay cambios buenos. Yo no estoy hablando de hacerle cambios a la doctrina, no, eso no cambia nunca, amén. No estoy hablando de hacerle cambios a los estándares de santidad que tenemos. Eso no cambiamos por nada, ¿verdad? Somos apostólicos. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. El recibimiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y vivir una vida en santidad. Eso no cambia, hermanos. Eso sigue. Eso no lo podemos vender, no lo podemos negociar, ni lo podemos cambiar. Pero estamos hablando de estructuras en la iglesia que no son funcionales para ganar almas y para retener a los jóvenes. Tenemos un éxodo de juventud en nuestras iglesias, que son los padres los que están en la iglesia, pero los hijos ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Y yo los felicito porque tienen jóvenes aquí, tienen niños. Qué bueno, eso es una buena señal, ¿verdad? Pero hay iglesias donde ya no hay jóvenes porque los hermanos se resisten a hacer cambios para alcanzar a esa nueva generación. Y le repito, no estoy hablando de cambios de doctrina, estamos hablando de cosas que ya no funcionan, cosas que no son para alcanzar nuevas almas, ¿verdad? Hay cosas lindas, ¿verdad? Hay cosas lindas, pero dijo, ¿verdad? Dijo alguien, salieron unos del culto y dijeron: hermanos, qué tremendo estuvo el culto, cómo nos gozamos en el culto, qué bonito culto. Y dijo: ¿y cuántas personas recibieron el Espíritu Santo? Pues nadie. ¿Y cuántas personas aceptaron a Cristo? Pues nadie. Entonces tú te gozaste, pero ¿se gozó Dios? Entonces, cuando empezamos a hacer cultos para gozarnos nosotros, pero Dios no se goza. Entonces, como la iglesia, ¿verdad?, del libro de los Hechos, que estaban orando por Pedro para que saliera y Pedro ahí en la puerta, tocando la puerta, y no lo dejaban entrar. Y yo: pues ya salí, aquí estoy. No, es un fantasma. No, nosotros sigamos orando, nos estamos gozando mucho aquí en la oración, está muy bueno el ambiente aquí. No, pero por el que estamos orando, pues ya está aquí. Sí, no, pues déjenlo allá afuera, ¿verdad? Entonces, así podemos estar trabajando para nosotros mismos y haciendo nuestro programa, pero olvidamos el propósito, que es que Dios se goce. ¿Y cómo se goza Dios? ¿Cuándo hay fiesta en el cielo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué hay fiesta en el cielo? Porque hay alguien allá arriba, nuestro Señor, que se está gozando. Es causa de fiesta. Eso le causa gozo al Señor. Entonces, hay que hacer más, que haya más fiesta en el cielo y nosotros menos fiesta, pero más trabajo. Amén. Amén. Entonces, hay cosas nuevas que a veces nosotros resistimos y decimos: es que no lo hacíamos así antes, es que nunca lo hemos hecho así. Hermano, no tenga miedo, iglesia. No tenga miedo a hacer cambios en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar una nueva generación que aunque son nuestros hijos, nuestros nietos y el mundo que está a nuestro alrededor, son diferentes que nosotros, piensan diferente que nosotros, viven en un mundo diferente que nosotros, y nosotros tenemos que a veces entrarle a cosas que ni sabíamos. Yo me acuerdo cuando el Facebook era el del diablo, ¿verdad? Y ahora con la pandemia, hermanos, conéctense por Facebook al culto. Sangre de Cristo. Yo me acuerdo cuando pusieron la primera maquinita para allí en la iglesia, ¿verdad? Con
canastita y ponían la maquinita la primera vez para dar ofrenda y el diezmo con la tarjeta del banco. Yo decía, sangre de Cristo, pues ¿dónde vamos a llegar con esto? No, hasta que un día no traía cash y empecé a ver que pues todo la tarjeta y ya no traía efectivo, y a la hora de la ofrenda pues dije, pues la pasé ahí, le puse cuánto, y dije, no, pues está bueno esto. ¿Ve? Y la nueva generación ya no carga efectivo. Entonces son cambios que no son pecado, que a lo mejor a los que, yo estoy joven todavía, pero me tocó. Yo vivía entre las dos generaciones de la iglesia, la escuela antigua y la escuela nueva. Entonces yo conozco las dos, ¿ve? Entonces es duro para uno hacer cambios, pero tiene que hacerlo. Yo les digo a los hermanos que a nadie le gusta el cambio, a nadie le gusta que lo cambie. Y más los hombres somos duros para que nos cambien, ¿verdad? Uno puede tener 10 pares de zapatos, pero uno se pone los mismos todo el tiempo. La esposa le compra una camisa y dice, no, la que yo me pongo siempre. Y tiene 20 camisas ahí en el closet, pero se pone la misma siempre. Así somos nosotros, es la naturaleza. Y somos duros para el cambio. Yo les digo a los hermanos que el único que a nadie le gusta el cambio. El único que le gusta que lo cambien es un niño sucio, ¿verdad? Que le cambien el pañal, es todo. Llora porque lo cambien. Pero fuera de ahí nadie llora por el cambio. Todos queremos quedarnos como estamos, ¿ve? Pero tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque la iglesia se tiene que seguir el ciclo. La iglesia no puede morir con nosotros. La iglesia tiene que seguir. Tiene que venir una generación nueva y tienen que seguir adelante. Y cuando nosotros ya no estemos la iglesia va a seguir hasta que Cristo venga. Gloria al nombre de Jesús. Número 7. Un culto inspirador. Las iglesias sanas tienen cultos inspiradores. Es el principio que diferencia las congregaciones en crecimiento de las que están estancadas y de las que están decayendo. El culto debe de inspirar a las personas que participan en él. El culto también debe de tener una estructura evangelística. Ningún culto debe de ser un culto que no incluya un llamamiento a las almas que están aquí para que acepten a Jesucristo. Podemos hablarle a la iglesia y podemos enseñar cosas profundas y podemos enseñar teología y todo eso, pero siempre debemos de incluir y siempre debemos de hablar un mensaje que le llegue, que alcance a las personas que no tienen a Cristo. Todo debe de ser pensado con base al evangelismo. Entonces Pablo habla de esto a los corintios y le da el consejo y dice que si entra un indocto, un no creyente a la reunión de ustedes. En pocas palabras les está diciendo, pónganse en los zapatos del que viene por primera vez a la iglesia. ¿Cuál va a ser? ¿Qué se va a llevar de aquí del culto? ¿Cómo va a impactar? Va a pasar, ¿verdad? Uno de nuestros obispos presidentes fue a una iglesia y nos contó el testimonio y tenían pues tenían unas celebraciones ahí, un programa y él predicó el primer predicador de la noche y predicó a las almas. Y luego había como 4 visitantes y pasaron al altar y estaban llorando en el altar y el Señor los estaba bendiciendo y estaba orando por ellos. Y el pastor dijo, hermano, necesitamos parar esto porque el programa sigue y ya nos estamos pasando del tiempo del programa. No, hermano, que el programa se quede ahí. Esto es lo más importante. Amén.
Entonces podemos estructurar y podemos tener cultos que sean para nosotros, pero no sean amigables con la comunidad que viene buscando algo. Recuerde que la persona que viene, no importa que usted le insista que venga y le insista que, cuando viene es porque trae una necesidad. Cuando alguien viene a la iglesia, que no es de aquí de la iglesia, viene buscando algo. Escuche bien eso. Siempre. Mire, no es fácil traer a alguien. Mire, casi cada persona tiene su religión. Dice, aunque no vaya nunca a la iglesia, pero dice, yo ya tengo mi religión. Entonces, para que esa persona usted logre traerla aquí, es que esa persona viene buscando algo ya. Entonces, póngase en los zapatos de esa persona. Póngase en los zapatos de esa persona que va entrando. ¿Cómo le damos la bienvenida? ¿Dónde lo sentamos? ¿Cómo predicamos? ¿Qué cantos cantamos? Todo tiene que ver con esas personas. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando alguien se alivia en el hospital, que está embarazada y va a tener su bebé, nadie está preocupado por qué tan a gusto está el doctor. Nadie está preocupado con qué tan ocupada está la enfermera. Todo está rodeado, todo está alrededor de esa criatura que van a nacer. Ahí está la enfermera, la que los limpia, la que les saca de la nariz, las que les corta el ombligo, todo un equipo está preparado, el cuarto, la temperatura, todo está ahí listo para ese nacimiento. Entonces, la iglesia debe estar lista para el nacimiento de nuevas almas. Amén. El culto debe ser inspirado para las nuevas almas. Y termino esta primera conferencia. No sé si tenemos un break en medio. Amén. Pero este es el último punto de esta primera conferencia. Es, hermanos, yo soy apostólico 100%. Me salió un lunar aquí con el logotipo de la Asamblea Apostólica. Mi abuelo, como decía el pastor, el patriarca Nava, Antonio Castañeda Nava, y mi tatarabuelo eran hermanos, y el hermano Nava fue a Durango de regreso cuando después del avivamiento de la calle Azusa. Él se regresó a México para alcanzar a la familia y ahí le predicó a mi abuelo, y mi abuelo se convirtió muy joven allá en el área ellos se fueron para Torreón, que era la iglesia primera más fuerte ahí en la comarca lagunera, y ahí se casó con mi abuela también, sus padres eran apostólicos también, de los primeros apostólicos que hubo, y pues hemos estado, no conocemos otra cosa más que las convenciones y ser apostólico y todo. Pero hermanos, tenemos que entender que ser apostólico es nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros somos la iglesia del libro de los Hechos. Entonces, una de las cosas que no podemos olvidar es las casas. Las casas. Hay personas que no van a venir a la iglesia todavía, pero sí pueden ir a su casa. Entonces, es importante las casas. Nosotros tenemos en la iglesia, es un grupo de unos 100 hermanos ahí, 110 hermanos el domingo. Pero ¿sabe cuántas personas tenemos en las células, en las casas? Tenemos aproximadamente 150, 160 personas en total que se reúnen en las células. Hay 60 personas que no han venido todavía al culto, pero están escuchando la palabra de Dios
y están escuchando el mismo mensaje de salvación, lo están escuchando allá en la sala de una casa. Allá se está orando por ellos, allá se les está ministrando. Después vienen, yo los bautizo y vienen después, pero allá está, por ahí empiezan por las casas. Entonces, hermano, no encierre aquí en las cuatro paredes. Amén. Hay que salir de las cuatro paredes. ¿Sabe cuántas personas viven en la ciudad de Jackson que vienen a la iglesia? La iglesia está en Jackson, Mississippi. ¿Sabe cuántas personas viven en Jackson que son miembros de la iglesia? Nadie vive donde está la iglesia. Todos viven a 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, 1 hora, media hora. Todos viven lejos. Nosotros no podemos tener un culto entre semana. ¿Quién viene entre semana? ¿Quién sale de trabajar a las 6 de la tarde para ir al culto a las 7 a 2 horas? No se puede. El único día que vienen a la iglesia es el domingo. Entonces, pero toda la semana, en todas las ciudades de alrededor, hay alguien que está predicando la palabra de Dios. ¿Ve? Si ellos no pueden venir, nosotros vamos a ellos. Amén. Pero por eso no vamos a detenernos. Dijo Pablo en Hechos 20:20, dijo, no he rehusado de hablar, no me he callado en ningún momento. No he parado en el templo públicamente y en las casas también. Entonces la iglesia primitiva siempre tuvieron cultos en las casas. Así que, hermano, tengan su culto, ¿verdad? Si en la iglesia se programa así y el pastor les pide, hermanos, ahí en la colonia donde están ustedes, ahí en la ciudad, el pueblo, donde sea que están, necesitamos un lugar donde se junte la gente, pues ustedes díganle que sí. Amén. No, hermano, pero es que va a venir gente rara y se va a meter aquí en mi casa y mis sillones. Deje eso. Amén. Pero es que tengo que servirles café y galletas. El Señor le va a multiplicar. Eso es lo de menos. Amén. Hermanos, tome su asiento si es tan amable. Qué hermosa presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Gloria de Dios, gloria a Dios. Aleluya. Continuamos, hermanos, con las características de una iglesia sana. Característica número 9 es la respuesta a las necesidades de la gente. La respuesta a las necesidades de la gente. El mensaje del evangelio es: Cristo es la respuesta. El libro de los Romanos es conocido como la catedral del Nuevo Testamento. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero el libro de Romanos es especial porque los judíos tenían una necesidad. Los judíos necesitaban un Mesías. Y el evangelio se presenta a ellos. La iglesia predicó un mensaje mesiánico para los judíos porque ellos estaban oprimidos por Roma. Y en esta opresión bajo Roma y en esta esperanza mesiánica llega Jesús, y la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y cuando Pablo entra en la fotografía del principio de la iglesia, Pablo escribe esta carta a los romanos, y en Roma había judíos y había gentiles también. Y esto es importante, hermanos, porque la iglesia sana es sensible a las necesidades de la gente.
La iglesia de Crescent City, Florida, no es igual a la iglesia de Jackson, Mississippi, ni la iglesia en California, ni en Texas, ni en México, ni en África. Cada lugar, cada país, cada región tiene necesidades diferentes. De hecho, Orlando no está muy lejos de aquí, ¿verdad? Pero la iglesia de Orlando no es igual. La gente de Orlando no tiene las mismas necesidades que la gente de aquí. Entonces la iglesia debe de ser sensible y las actividades evangelísticas deben de ser dirigidas a las preguntas, las inquietudes y las necesidades de los no creyentes que hay donde usted está. Y esta es una doble carga sobre la iglesia, porque tenemos que determinar las necesidades de los no creyentes y crear programas flexibles orientados a ellos. Amén. Todo debe de trabajar hacia ellos, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Yo les digo en la iglesia que el tesorero de la iglesia, el secretario de la iglesia, el pastor, los líderes de células, las maestras de los niños que ministran a los niños, los diáconos, los sugieres, todos trabajamos, todos trabajan al final de cuentas para el engrandecimiento del reino y la predicación del evangelio. Todos trabajamos para el mismo propósito. Todo es orientado hacia ese propósito. Entonces, poniendo el ejemplo en la iglesia con nosotros, Mississippi es un estado inmigrante, joven inmigrante. Nosotros no tenemos una población de personas que estaban establecidas ahí ya. Todas las personas que están en la iglesia, el 90% de los hermanos de la iglesia tienen menos de 5 o 10 años que inmigraron a este país. Todos son recién llegados. La población ahí, todos son nuevos en este país. Entonces, no es como aquí en los estados. Yo me bauticé en California, ya hay segunda, tercera, cuarta, quinta generación mexicoamericanos en su mayoría, pero hay de todos los países. Pero es muy diferente venir a un lugar, ¿verdad? Donde, por ejemplo, donde yo estaba, eran puros mexicanos, ¿verdad? Aunque no fuera nacido de México, todos éramos mexicanos. Y si venía de Honduras, era mexicano también. Todos son mexicanos en California, ¿ve? Aunque no sean mexicanos, todos son mexicanos, hasta los güeros son mexicanos, ¿verdad? Entonces, ahí los güeros andan buscando tortillas, ¿verdad? Entonces, así es ahí. Entonces, cuando nos enviaron de misioneros a Mississippi, fue un shock, porque yo no sabía que había, yo pensaba que todos los de pelo negro morenos eran mexicanos. Y me di cuenta que no, que hay guatemaltecos, hay hondureños, nicaragüenses, mexicanos, tenemos puertorriqueños ahí en la iglesia, tenemos de todos los países, tenemos hasta americanos en la iglesia. La hermana Alexis es americana 100%, con su velo, paz de Cristo, pero es americana. Entonces hay de todos los países, pero fue un shock porque yo no entendía. La primera vez que me invitaron a predicar ahí en New Orleans hay casi puros hondureños. Entonces yo decía, mexicanos, ¿verdad? Entonces terminamos de predicar esa noche ahí con el misionero Serrano. Terminamos y me dice el misionero, mira hermano, y entramos y estaba en un local que rentaban allí en un centro comercial, y a la vuelta sí, en la entrada, en el mismo estacionamiento, había un bar ahí, y pues se miraba un poco turbio el lugar, así raro, ¿no? Porque entraba la gente y salía del bar, pura gente así un poco rara, entonces yo ya entré, y mis hermanos, cierre bien su carro, no deje nada de valor ahí, porque aquí es un poquito
el barrio está un poquito peligroso. Y terminé de predicar y todo. Y luego me dice, hermano, si sale ahí al estacionamiento le dan una baleada, me dijo. No, pues hermano, yo no salí de ahí, yo me quedé. Y me dice, no, pues miraba que entraban los niños y salían, y entraban las hermanas y todo el mundo entraba. Yo decía, ¿cómo no les da miedo? Y ya cuando salió me dijo, hermano, ¿no ha ido allá afuera? Le dije, no, pues usted me dijo que si salía me daban una baleada. Pues yo no salí. Y ya me llevó y que estaban haciendo baleadas ahí, ¿verdad? La comida que se llama así. Y ahí yo aprendí que empecé a conocer otras culturas, ¿ve? Y empecé a ver que la necesidad de los hermanos allí o de la gente allí, de la comunidad, es diferente. Comenzamos a ver que la mayoría eran puros hombres solos que venían, emigraban y venían a trabajar. Venían mujeres, a veces se traían sus mujeres y las traen. Entonces, ¿cómo empezamos a programar la iglesia? Como una familia, ¿ve? Porque empezamos a ver que una de las necesidades mayores que hay en la comunidad es que no tienen guianza, no tienen paternidad, porque están fuera del núcleo familiar. Entonces dijimos, vamos a hacer esta iglesia la familia que ellos necesitan. Esa es la necesidad que ellos tienen. Eso es lo que en Cristo le vamos a proveer, una familia. Entonces, yo me he ganado a la gente traduciéndoles cartas, inscribiéndole a los niños en la escuela, ¿verdad? Y en la comunidad, ¿sabe? Los para la policía, me llaman a mí. Ya me conocen los policías, ¿eh? Entonces van a la corte a pagar un ticket, me llaman a mí. Y yo voy. ¿Por qué? Porque no es el ticket nomás, sino que ahí me los llevo a la célula y luego me los llevo a la iglesia, ¿ve? Y así los hermanos es como alcanzan, porque es la necesidad que hay ahí. Entonces, una iglesia sana entiende la necesidad que hay donde ellos están. Y el evangelio responde a la necesidad de cada comunidad. Entonces, esto es muy importante. Número 10, buenas relaciones afectivas. Mire, sucede algo cuando nos convertimos. Cuando venimos a Cristo tenemos un montón de amigos, ¿verdad? Tenemos la gente que es del pueblo que venimos nosotros, si viene de México, de su país, porque así emigramos los hispanos, no importa de qué país sea. Si usted es de, ¿verdad? Dice el hermano, dice el pastor Dolores Hernández de Chinchas Bravas, ¿verdad? Si es de ese pueblo y usted se vino para acá, los de su pueblo tienden a irse al mismo lugar donde se fue usted. O usted se fue al mismo lugar, porque de su pueblo hay allá en esa ciudad, para allá se va cuando emigra, ¿ve? Entonces, tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos familiares, entonces nos convertimos. Y antes se nos decía que uno tiene que dejar el mundo, y es correcto, pero a veces se salía de contexto. Y la escuela antigua era: deja el mundo y ya no le hables a tus amistades, desconéctate de la otra gente y ahora haz amistades en la iglesia. Entonces lo que sucede con el tiempo es que ya no conocemos gente que no son cristianos. Perdemos contacto con el mundo que nos rodea y todo nuestro único contacto es paz de Cristo con los hermanos de la iglesia. Y en el trabajo tratamos de no hablar con nadie, y en la escuela de no hablar con nadie y no tener comunicación con nadie. Y entonces dicen que la gente gana almas cuando se convierte apenas, pero después de 5 años que se convierte ya no ganan almas. ¿Por qué? Porque
cuando se convirtieron todavía tenían contactos y amistades afuera de la iglesia. Pero una vez que se convirtió, perdió toda comunicación afectiva. No estamos hablando de comunicación de buenos días, estamos hablando de comunicaciones afectivas. Se pierden y entonces dejamos de crecer. Entonces las iglesias saludables demuestran su amor a través de buenas relaciones interpersonales y de sus obras de misericordia a favor de la comunidad. Entonces, una de las iglesias más grandes del mundo creció en Sur Corea, uno de los países donde la gente es más ermitaña, ¿verdad? Los orientales no son así como nosotros, que donde hay tamales, ahí hay un montón de gente, ¿verdad? Y todos platicando. No, ellos son, de hecho, le hablas a un asiático y inmediatamente se cierra y dice, ¿qué me vas a hacer? Es desconfiada la gente, por naturaleza, su cultura. ¿Han mirado eso? Usted tiene un vecino asiático, nunca lo ve, nomás ve cuando entra y sale en el carro a veces, pero nunca le habla, porque ellos son así, su cultura es ermitaña. Entonces, ¿cómo ganas a una persona así? Entonces, lo que el pastor dijo, David Cho, es, ¿saben qué? Van a ir y la gente, ¿cuándo sale la gente? Pues salen a tirar la basura los lunes. Ok, pues todos viven en edificios porque están todos hechos bola ahí en puros edificios. Entonces todos viven así en edificios de 20, 30 pisos y todos pasan un día la basura. ¿Cuándo sale la basura? Pues fulano día. Y ellos hacen la compra un día a la semana. Entonces ese día usted va y les va a ayudar a sacar la basura. Entonces saque la basura, no lo invite a la iglesia, no le diga paz de Cristo, nada. Solamente ayúdele a sacar la basura. Y eso va a empezar a crear va a bajar la guardia a la persona. Pero cuando viene un extraño, no sé yo, pero viene un extraño y me habla, y uno inmediatamente sube la guardia. Y así es la gente por naturaleza. Pero cuando uno empieza a hacer amistad con ellos, ¿verdad? A mí donde quiera que voy me gusta hacer amistad. Ya hice amistad ahorita con uno de los vecinos de acá. No sé si, cuando venía a la iglesia me paré y le hablé, ¿verdad? Le hablamos de unos nísperos que tiene un árbol ahí. No lo invité a la iglesia, pero le hablé de sus nísperos, que está muy bonito el árbol y que están listos ya. Y le hice plática en 5 minutos. Ya me recuerda. A la otra que venga me lo traigo aquí. Ya me invité solo y ni a nadie, ¿verdad? ¿Ve? Entonces empieza uno a platicar con la gente, empieza uno a hacer relaciones afectivas, empieza uno a darle importancia a lo que a ellos les importa. ¿Ve? Entonces, a lo que a ellos les importa, porque a veces nomás queremos lo que a nosotros nos interesa. Pero no, una relación afectiva, el amor de Cristo se demuestra cuando a mí me interesa lo que a esa persona le interesa. Usted lo ve y tiene una playera de ahí de un equipo de fútbol, comiéncele a hablar de fútbol. Hermano, pero eso no es del espíritu. No es del espíritu, pero es algo que lo va a conectar con la persona. ¿Ve? Entonces, cuando la iglesia aprende, una iglesia sana busca buenas relaciones afectivas. La iglesia se ve como comunidad abierta y no como una familia cerrada. ¿Ve? La puerta de la iglesia está abierta y la iglesia, ¿verdad? La gente llega. ¿Cómo se siente cuando llega? ¿Lo tratamos como ustedes y nosotros? ¿O lo tratamos con las manos abiertas? Queremos que tú seas parte de nuestra comunidad. Queremos que tú seas parte de nuestra familia. O le decimos, o lo miramos y le decimos, tú no eres igual que nosotros, ¿verdad? Una hermana me dijo una vez, empezaron a llegar visitas, una rachita allá en la iglesia en California. Yo no era el pastor, yo era ministro entonces, y empezaron a llegar muchas visitas, y había como 10, 15 visitas ahí.
Y pues venían como vienen, vestidos como ellos vienen y se miran como ellos se miran, ¿verdad? Yo me puse bien contento. Y la hermana, ahí comiendo afuera, me dijo: Hermano, tenemos que hacer algo aquí en la iglesia, porque está llegando mucha gente rara aquí. Ya no se mira, a mí me gusta que se mire bonito, todos igual. Esa hermana no ha entendido el evangelio, no ha entendido que mientras nosotros creemos como creemos y seguimos siendo como somos, pero podemos tener las puertas abiertas para que más gente pueda venir y puedan recibir la bendición que nosotros hemos recibido. Esta es la característica más importante para los no creyentes. Las estadísticas dicen que cuando una persona viene a la iglesia, tiene que tener a lo menos de 3 a 5 amistades en la iglesia para que se quede. Si el culto está bonito, el ambiente está bonito, la barbacoa está buena y todo, pero no logra hacer amistad con a lo menos 3 a 5 personas en la iglesia, esa persona se va a ir. ¿Y dónde va a terminar? En una iglesia con una doctrina chueca. ¿Pero por qué fue allá? Porque allá hicieron amistad con ellos. ¿Ve? Esa es la realidad. Entonces, nosotros que tenemos la verdad, nosotros que hablamos la doctrina sana y verdadera, como está en la palabra de Dios, debemos de ajustarnos. ¿Para qué? Para crear relaciones afectivas. Número 11, apertura al cambio. Ya hablé un poquito de esto. Al igual que el apóstol Pablo, debemos estar dispuestos a adaptarnos a la situación en la cual debemos ministrar. Amén. En la cual debemos ministrar. El propósito no cambia, el objetivo no cambia, la doctrina no cambia, pero sí las situaciones se adaptan a la manera que ministramos, de acuerdo, haciendo cambios de acuerdo a las necesidades de la gente. Pablo dice en 1 Corintios 9, 20 al 22, dice a la iglesia de Corinto: entre judíos me comporto como judío. Pablo entendía que los judíos tienen una necesidad diferente. Dice: para ganar a los judíos. O sea, Pablo no andaba jugando. Pablo tenía una intención. Y cuando miraba a los judíos, decía: me voy a hacer como judío, no para caerles bien, no, para ganármelos. Pablo sabe bien a lo que va. Entonces la iglesia debe de saber bien a lo que va. Dice: y aunque no estoy sujeto en la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Una vez fui a una iglesia de casi puros salvadoreños y me dieron por primera vez pupusas. Yo no había comido pupusas. Ahora sí, mírenme. Entonces ya iba a agarrar el tenedor y el cuchillo para cortar la pupusa. Entonces me acordé y dije: no, voy a esperar que ellos coman las pupusas primero, porque no quiero ofenderlos. Y ahora me doy cuenta que sí es una ofensa. No hay salvadoreños aquí, amén. Pero por un salvadoreño es una ofensa que uno agarra un cuchillo y un tenedor a comer una pupusa. No, la pupusa se agarra así, ¿verdad? Como se agarra así, o se agarra en pedazos y con la mano agarra el curtido, ¿verdad? Así es como se la comen. Entonces yo no quería que notaran inmediatamente que no era de ellos. Entonces lo primero que me paré y dije: voy a ver cómo se las comen ellos primero. Y ya empecé a ver cómo se comían. Entonces yo empecé a agarrar por pedazos también, igual que ellos. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque lo peor que puede hacer uno para ganarse a la gente es marcar la línea y decir: yo no soy como tú, yo soy diferente. Entonces
dice Pablo, aunque no estoy bajo la ley, pero hice como que era de la ley. ¿Ve? Me comporté así. ¿Para qué? Para ganármelos, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y entre los que no tienen ley me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que todo pueda yo salvar a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él. Entonces Pablo intencionalmente actuaba de una manera, no por hipocresía, sino por un propósito de ganar aquí. Entonces nosotros tenemos ¿cuántos saben que hay un lenguaje apostólico? Amén. Hay palabras que los apostólicos decimos y para nosotros no son muy naturales, pero para el no creyente no es natural. ¿Ve? Entonces tenemos que, cuando vamos con los no creyentes, tenemos que aprender a hacer amistad con ellos, ¿verdad? En una ocasión una persona, es una historia, no es de la vida real, pero tenía miedo de cruzar el cementerio en la noche, a las 12 de la noche, y tenía que llegar a su casa y tenía que cruzar por el cementerio, pero no se animaba porque tenía miedo. Y vienen dos hermanos apostólicos del culto, vienen saliendo del culto y también necesitan cruzar el cementerio. Y aquel hombre no creyente se acerca y le dice: ¿me puedo ir con ustedes aquí para cruzar el cementerio? Porque me da miedo. Oh, sí, véngase, no hay problema. Y empiezan a caminar los dos hermanitos y el hombre ahí. Y le empiezan a hacer plática. Y le dicen: no, oiga, señor, ¿por qué tiene miedo usted de pasar así el cementerio? No, mire, no pasa nada. Pues los muertos aquí ya están muertos, ya no le van a hacer nada, ya los espantan. Y empiezan a calmarlo. Y dice: le vamos a hablar ahorita de Cristo. Y lo dice: mire, señor, cuando a medio cementerio van pasando, dice: mire, nosotros también, cuando estábamos en el mundo, dice, no, pues aquel pensó son fantasmas, y pega la carrera. Porque el lenguaje, todo apostólico sabe cuando yo estaba en el mundo, ¿verdad? Pero el no creyente dice: pues no está en el mundo, pues ¿dónde está? ¿Ve? Es un fantasma. Entonces hay lenguaje que nosotros usamos, que lo usamos entre nosotros, pero con el no creyente debemos aprender a buscar interés, a buscar relaciones de afección con ellos, y tenemos que tener una apertura al cambio. Número 12, tenemos que entender una iglesia sana tiene una total dependencia de Dios. Una iglesia sana debe de tener una total dependencia de Dios. Debemos de trabajar con ahínco, con sentido de urgencia, sabiendo que al final todo depende de Dios. Y el cristiano debe de entender esto con cuidado, porque a veces malinterpretamos esto y nos vamos a dormir como Jonás y decimos: pues todo depende de Dios. Si Dios quiere salvar a Nínive o no, pues Él tiene poder. Yo me voy a Tarsis, yo me voy a dormir. Y Dios dice: no, yo quiero salvar a Nínive, pero te estoy llamando a ti, Jonás. No, pero tú puedes hacer lo que quieras, yo me voy a dormir. No, yo no voy si tú no vas. Yo he escogido salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Y cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? En pocas palabras, el evangelio de Cristo, Dios quiere salvar, y la salvación está ahí.
Pero la iglesia, Dios escogió a la iglesia para ser el vehículo y el único vehículo de la evangelización del mundo. Si usted no les habla y yo no les hablo, no se van a salvar. No pueden creer si no les predicamos. Amén. Entonces es importante nosotros tener dependencia total de Dios y a la vez entender que Dios es el que da el crecimiento, pero nosotros tenemos que sembrar y tenemos que regar la semilla. Entonces tenemos que tener confianza. Mire, la persona que le deja todo a Dios y no hace nada, no es que tenga confianza en Dios, es más bien necedad. ¿Ve? Si yo creo que Dios va a dar el crecimiento y yo estoy confiado totalmente, mire, y yo he entendido una cosa, yo he predicado años el evangelio, no tanto como algunos de ustedes que están aquí, pero he predicado por muchos años el evangelio y he entendido que yo no soy el que cambio los corazones, yo no soy el que cambio. A veces me sorprendo yo mismo que le hablo, llega gente a la iglesia y le digo, me parece conocido. Y llego y hablo con ellos. ¿Se acuerda de mí, pastor? Pues no muy bien. ¿De dónde lo conozco? Su rostro. Hace 10 años usted me predicó una vez allá afuera del Medicaid. Ahí me habló y me predicó. Y pasaron 10 años y tuve una necesidad, tengo un hijo enfermo y aquí estoy buscando a Dios. Y llegan y se convierten. Y yo me sorprendo porque digo, bueno, la semilla quedó ahí. Yo sembré. Amén. Pero el Señor es el que dio el crecimiento. Y yo confío. Mire, puede fallar todo, pero Dios nunca va a fallar. Dios nunca va a fallar. Dios, tenemos que tener una dependencia total de Dios y entender que Dios es el que va a dar el crecimiento. Pero como Dios va a dar el crecimiento, yo tengo que tirar la semilla y yo tengo que regarla, porque confío que Dios va a dar el crecimiento. Pero si yo me voy a dormir y me callo y no predico y me voy a dormir, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no estoy confiando en Dios. Yo digo que confío en Dios, pero no confío en Dios, porque si confiara en Dios, sembraría la semilla y la regaría, invertiría creyendo que Dios verdaderamente va a dar el crecimiento. ¿Me está entendiendo? Amén. Usted va a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y usted está confiado que el viernes le van a dar su cheque. Por eso va a trabajar, ¿verdad? Allá andaban unos contratistas allá en Jackson que les trabajaba una semana, 2 semanas, y te pago la semana que entra. No, es que me retrasé. Y ahí los tenían trabajando un mes y al último se desaparecían, ya no les pagaban nada. Y la gente decía, yo ya no voy a trabajar, pero dijo que me va a pagar, pero ya no confío yo que me va a pagar. Pues ya no voy a trabajar, me voy a trabajar con alguien más. Y cuando nosotros trabajamos para el Señor, cuando usted confía que Dios va a dar el crecimiento, usted va a trabajar. La razón por qué no trabajamos es porque tenemos duda. ¿Irá a dar resultado o no irá a dar resultado? Hermano, va a dar resultado, Dios lo prometió. Amén. Hay que tener una dependencia. La iglesia debe de tener. Vamos a orar por los enfermos, si sanan o no. Eso quita una presión. Mire, yo he orado por enfermos y se mueren. Así que si está enfermo, y he orado por enfermos y sanan también, pero yo me he quitado esa presión. Yo no ando preocupado si sanan o no. El Señor me mandó a orar por ellos, yo oro por ellos. El Señor va a hacer lo que va a hacer. Cuando Él quiera hacerlo, Él lo va a hacer. Ese es asunto de Dios. Yo hago lo que Dios me mandó a hacer. Ese es mi trabajo. Amén. Mi trabajo no es cambiar gente, mi trabajo no es transformar vidas, es el trabajo de Dios. Yo solo lo único que hago es predico el evangelio, hago lo que tengo que hacer, voy a la célula, invito a la gente, los llevo, hago amistad con ellos.
predico y predico y predico, Dios va a hacer lo que va a hacer. Todos van, no. Todos se salvan, no. Pero algunos se salvan. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces dependa de Dios. La iglesia sana depende, vive esta paradoja. Trabaja como si la visión dependiera de ti. Y confía como si solo dependiera de Dios. Dice Filipenses 2:12 y 13. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho ahora en mi ausencia, ocúpense. Voltee con su hermano ahí que está a un lado de usted y dígale: ocúpate. Ocúpate. Porque este asunto es trabajo, es ocupación. Ocúpate de su salvación con temor y temblor. Entonces, la salvación de uno y la salvación de los hombres, ¿qué se necesita? Ocúpate. No se va a dar solo. Ocúpate. Porque Dios, ¿quién? Ah, caray, como que aquí la escritura se contradice. Porque primero dice, está hablando de la salvación, ¿verdad? Y dice, tú ocúpate de la salvación. Pero ahora está diciendo que es Dios. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su propia voluntad. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Dios? Sí, pero yo también. Yo soy socio con Dios. Dios pone el querer como el hacer, pero yo me tengo que ocupar. Entonces, la iglesia sana entiende la importancia de la fe y las obras. Que la fe es el medio para la salvación, pero las obras, el ocuparse, es lo que le da vida, porque la fe sin obras es muerta. Amén. Entonces, yo no puedo hacer nada sin Dios, pero Dios no va a hacer nada sin mí. ¿Me está entendiendo? Y al último, la última, número 13, una iglesia sana tiene generosidad y mayordomía. Una iglesia que no ha sido conquistada por Dios en el área de la mayordomía, su corazón no está al 100% con Dios, ¿verdad? Nosotros bautizamos a los hermanos ahí con todo y cartera. Les digo, no se quiten la cartera. ¿Ve? Porque dice la palabra de Dios ahí en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces, una seña de una iglesia sana es una iglesia generosa. Porque nosotros ponemos, mire, el tema más difícil en una iglesia es el dinero. Es el tema más difícil. A alguien pídale que pongas esto. La gente hace todo, pero toca el asunto de dinero y avientan un brinco para atrás. Es como que lo que más nos llega al corazón. Entonces, cuando Dios conquista el corazón 100%, es un área de la iglesia que es conquistada también. Y entendemos que la obra de Dios
amerita que nosotros invirtamos en la obra de Dios nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra fortaleza, nuestra pasión, pero también monetariamente debemos de invertir en la obra de Dios, porque si invertimos todo y menos eso, no hemos sido conquistados completamente. Le voy a invitar a los músicos si pueden pasar aquí. Y vamos a ponernos de pie en este día. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ganarse a lo menos un alma de aquí antes que termine el año? Yo lo creo. Amén. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Dios lo puede hacer. Quiero decirle algo. Dios me enseñó algo. Y Dios me enseñó que viene un avivamiento poderoso a la iglesia. Cuando digo avivamiento, no quiero decir alegría y felicidad. Quiero decir que las almas vengan y se conviertan. Que la iglesia, que este lugar no quepan ya, que tengan que hacer 2, 3 cultos el domingo, porque no cabe la gente. En todo el mundo, la iglesia va a ver un avivamiento. Y hay algo del avivamiento. El avivamiento nosotros no lo podemos generar. No hay nada que yo como pastor pueda hacer. A veces programamos y decimos, el 27 de junio va a ser noche del avivamiento. No es pecado, ¿verdad? No es malo. Pero nosotros no podemos programar avivamiento. Los avivamientos en la historia de la Biblia nunca se dan cuando un hombre lo programa. El avivamiento viene producido por Dios. Dios es el que produce el avivamiento. Así que ese avivamiento del cual estoy hablando, yo no sé si va el 27 de julio o antes del año, del fin del año. Yo no le puedo decir qué día Dios va a traer un avivamiento, pero sabemos que va a venir avivamiento, porque el Señor así lo prometió. Estamos viviendo en los últimos tiempos, y a mí me da pesar por todas aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios y han escuchado el llamado de Dios. Y dice la palabra de Dios que será en el postrer día como en los días de Noé. Esta tierra está bajo la misma palabra que los tiempos de Noé. Y aquellas personas que Noé les predicó y les dijo, la tierra va a ser llena de agua y va a venir un diluvio, y la gente no hizo caso. La gente lo dejó para después. Y cuando ellos miraron que empezó a llover y empezó a subir el agua y empezaron a buscar la salvación, pero la puerta ya se había cerrado. Eso mismo va a volver a suceder, porque el Señor viene, no sabemos cuándo, pero sabemos que viene pronto, porque estamos viendo la señal. Toda señal anuncia que la venida del Señor está cerca. En cualquier momento. La iglesia ya no está esperando otra profecía. La iglesia ya no está esperando otro evento. La iglesia está esperando que al toque de la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y la iglesia va a ser levantada. Dice la palabra de Dios que Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda,
sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuántos tienen familiares que ustedes se quieren llevar con ustedes al cielo? ¿Cuántos tienen vecinos, compañeros que son groseros, viciosos y todo eso, pero es porque no tienen a Cristo? Pero allá adentro de ese hombre mal hablado, vicioso, allá adentro hay un alma que Dios ama, que Dios murió por esa persona para que él también fuera salvo igual que usted. ¿Y qué si el Señor viniera hoy? Esas personas iban a quedar aquí, sufriendo una condenación eterna, sin Cristo. El avivamiento no le podemos poner fecha, pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Podemos preparar todo para el avivamiento. Dios trajo un avivamiento a Jerusalén. ¿Y sabe qué pasó? Nada, porque ellos no estaban preparados. Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén, y cuando vio la ciudad, lloró Jesús amargamente y dijo: si supieras que te llegó el avivamiento, si supieras el tiempo de la visitación que llegó a ti. Y luego dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Si supieras quién es el que está aquí, quién es el que te está hablando para tu salvación. Pero ellos, llegó el avivamiento y ellos no habían preparado nada para el avivamiento. No se habían preparado, no estaban listos para el avivamiento. Y la salvación llegó a otros. La adopción llegó a otros. Dijo: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, no estaban preparados para el avivamiento. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo mejor no son engendrados conforme a la carne, pero sí conforme a Dios. Aleluya, al Espíritu. Y en este día, iglesia de Crescent City, te irás a preparar para el avivamiento. Ese día que llegue el avivamiento, estarás lista para decirle que sí al Señor, para recibir la cosecha de Dios. Gloria a Dios. Para recibir el tiempo de la gran cosecha. Esa lluvia temprana y esa lluvia tardía que viene es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Hermano, pero hay guerra. Es el tiempo de la iglesia. Hermano, pero la gasolina está subiendo. Que suba $10 si quiere. Es el tiempo de la iglesia. La iglesia no depende de nada de eso. Es más, en la peor de las condiciones es cuando la iglesia más florece, más se levanta. Nada nos detiene. Dios va a hacer su parte. Jesús hizo su parte. 3 años y medio de ministerio. No salió a los gentiles, solamente allí en Jerusalén. Hizo ministerio con ellos. ¿Y quién le recibió? Unos poquitos. Unos poquitos. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer siempre. Pero los resultados dependen en qué tanto usted está preparado. No podemos anticipar, ni poder, o mejor dicho, no podemos apuntar el momento ni ordenar el avivamiento, pero sí podemos prepararnos
y estar listos y hacer la parte que nos corresponde a nosotros para que el avivamiento venga. Dios está hablando y Dios te está hablando a ti en este día. No es un comité en la iglesia de evangelismo, no es el hermano fulano que es para mí. No, esto es un trabajo de todos. Nadie, desde el más joven hasta el más viejo, nadie está fuera del plan de Dios. Todos estamos en el, hermano, pero es que usted no conoce mi vida, mi carácter. No me interesa conocer. Dios te llamó por un propósito. Y en este día Dios te está llamando para que hagas un cambio, para que hagas algo diferente, para que despiertes al tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Y yo te quiero invitar en este día, solamente a aquellos valientes que dicen: heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Dios te envió a ti. Pase aquí al altar y yo quiero orar por usted. No sé si hay un visitante, un alma que en este día Dios ha estado hablando a su corazón. Usted está aquí, no está por casualidad. Dios lo trajo y Dios le está hablando. Dice la palabra de Dios que nosotros predicamos, pero somos embajadores de Cristo. Usted es un embajador de Cristo, hermano y hermana, y yo soy un embajador de Cristo. Como si Dios mismo ruega por medio de nosotros, nos dice: reconcíliate con Dios. Y en este día tú puedes salir un hombre nuevo, una mujer nueva, una mujer renovada y restaurada, si tú le abres a tu corazón al Señor. Yo te invito a que pases a orar mientras el praise team nos dirige en alabanza y adoración. Vamos a buscar y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy.